Una lucha de poder a poder. Las garras de las bestias chocaban, dos fuerzas se encontraban, y el bien y el mal se conocían frente a frente. La batalla de las bestias, escrita por Norberto García. Hay pecados de nuestra familia que a veces la vida trata de cobrarnos. La historia que te voy a contar sucedió un poco antes de la época de la Revolución en el estado de Sinaloa. No hay plazo que no se llegue ni deuda que no se pague. Todo tiene su hora. En la humilde vivienda de un rancho, una mujer lloraba junto con sus hijos, mientras su marido gritaba empuñando un arma, y afuera una bestia rugía. Aquella bestia golpeaba la puerta con mucha insistencia. Esta parecía caerse a pesar de estar atrincada con todo lo que pudo encontrar aquel hombre, con tal de salvaguardar a su familia. De repente la bestia se detuvo y una voz ronca entre jadeos dijo: «Da la cara, Jacinto, es hora de arreglar cuentas pendientes. Si no abres, derribaré la puerta y terminaré con toda tu familia. Todo va a terminar hoy, pues en este mundo uno de los dos está sobrando». Jacinto le gritaba desde adentro: «Está bien, saldré, pero a mi familia no la toques y dame tu palabra». La bestia aceptó, pero le advirtió que su paciencia se estaba agotando. La esposa le decía a Jacinto: «No salgas». Él le dijo: «Toma estos centavos», mientras le entregaba un pañuelo con todos sus ahorros, y le dijo: «Vete lo más lejos de aquí con mis hijos», mientras se despedía, dándoles un beso a cada uno de ellos. La bestia furiosa le dijo: «Sal ya, Jacinto». Este salió, y a pesar que era un hombre bragado, sus piernas temblaron al ver aquel enorme nahual que jadeaba frente a él. La bestia le dijo: «No pensé que un cobarde como tú tuviera el valor de enfrentarme. Además, esa arma que traes no te servirá de nada, y lo sabes muy bien». Jacinto le dijo: «No me subestimes, maldito. Yo mismo iba a ir a buscarte, pero me agarraste aquí en la casa. Pero ahorita mismo te demostraré que no soy ningún cobarde. En cambio, a ti te faltaron agallas, pues tuviste que convertirte en una bestia, en lugar de arreglar las cosas como lo hacen los hombres». Pero te preguntarás, ¿qué había llevado a estos hombres a llegar hasta ese punto? Tendremos que regresar algunos años, cuando Octavio, un cacique que se había adueñado de muchas tierras, pues prestaba dinero con altos intereses, lo que provocaba que los campesinos, al no poder pagar sus deudas, terminaban perdiendo sus propiedades, siendo despojados de ellas. Pero este cacique, quien era conocido por ser desalmado, con una fama de matón, pues siempre andaba armado, y en más de una ocasión este había asesinado sin contemplación a quien trataba de enfrentarlo. Eran otros tiempos, por lo que la ley la imponían los ricos y los poderosos. En cierta ocasión, Octavio salió a hacer sus diligencias montado en un caballo imponente que recién había comprado, el cual era algo arisco y se asustaba con facilidad. Este se detuvo a cobrar un préstamo en el jacal de un campesino de nombre Francisco. Él le dijo: «Buenas tardes, vengo por lo que me debes», replicó Octavio. El campesino sacó algunos billetes, además de 2 bueyes que usaba en su yunta. Octavio le dijo: «No me interesan tus animales. Tú me firmaste un papel, así que o me pagas o me quedo con tus tierras». Eso es lo malo de tratar con gente que no tiene palabra. Al escucharlo, Francisco se le subió la sangre a la cabeza, pues este no se negaba a pagarle, solo le pedía más tiempo, pues las cosechas no habían sido buenas. Pero Octavio tenía la boca muy grande, así que le dijo: «Si no tienes mi dinero, lárgate de aquí, maldito indio ladino».
Francisco trataba de convencerlo, pues esas tierras eran lo único que él tenía, y no estaba dispuesto a perderlas. Además que el dinero que le debía Octavio no cubría ni la mitad del costo de todas sus parcelas, por lo que le respondió con mucha firmeza a Octavio: «Yo no me iré de aquí». Octavio le dijo: «Si no te largas en este momento y me devuelves mis tierras, aquí te mueres». Él sacó su pistola, amenazando a Francisco, quien no estaba armado, solo contaba con un machete. Este le dijo: «Pues apúntale bien, porque si fallas, el que se va a morir es otro». Octavio no lo pensó ni un segundo, por lo que apuntando su arma, jaló el gatillo. Pero en ese preciso instante, el caballo se movió, lo que provocó que Octavio fallara. Por si fuera poco, el caballo se asustó con el disparo. Este relinchó y se paró en sus patas traseras, tumbando a Octavio. En ese instante, Francisco aprovechó para matarlo a machetazos, pues este sabía que si lo dejaba vivo, tarde o temprano lo iba a matar. Por tal motivo, este tuvo que huir para la sierra para evitar ser detenido, inclusive ser fusilado. Allá conoció a algunos indígenas mayos. Estos lo encontraron casi muerto, porque llevaba días sin comer ni beber agua. Luego que lo ayudaron, le preguntaron qué hacía en su territorio a Francisco. No le quedó más que contarles todo lo ocurrido. Al principio, estos se mostraban celosos que él viviera con ellos, pero poco a poco se fueron acostumbrando a él, por lo que se integró de lleno a su comunidad. Estos, aunque nunca pudieron verlo como uno de los suyos, le enseñaron todo lo que sabían. Pero para esto tuvo que pagar el precio, ya que los demás hombres no lo veían con buenos ojos, por lo que a menudo tenía problemas. Todo era complicado y aún más, porque a pesar del tiempo, Francisco sufría por la falta de su familia. Pero muy adentro de él, pensaba que quizás era mejor que ellos siguieran caminos separados, pues temía que la familia del finado Octavio los buscara para hacerles daño. Por lo que resignado y debido a la soledad que sentía, decidió rehacer su vida con una de las mujeres de la comunidad, tomándola como esposa y procreando con ella un niño al que criaron según las reglas y tradiciones de los mayos, al cual llamaron Jacinto, que es el protagonista de este relato. Este creció ajeno a todo el pasado de su padre Francisco, a quien en los años en ese lugar le habían otorgado sabiduría, pues éste había aprendido todos los conocimientos de aquel pueblo, mismos que no dudaba en transferirle a su hijo, quien crecía volviéndose un excelente cazador, pues era muy fuerte y rápido, algo que no era muy normal, ya que se distinguía entre todos los demás hombres de su comunidad, por lo que constantemente tenía enfrentamientos, pues los hombres lo desafiaban, ya que era envidiado y atacado constantemente. Esto en gran parte se debía porque no tenía las facciones de ellos, pues Jacinto era alto como su padre, además de tener los ojos con rasgos diferentes y un cuerpo muy ejercitado. Los años pasaron, y el paso del tiempo inevitablemente se llevó la vida de su padre, dejando un gran vacío en la vida de este joven. Un día Jacinto se acercó al anciano, que era el líder de la comunidad, para platicar con él, y éste le dijo que sentía que no encajaba en ese lugar, pues por sus venas corría sangre de un hombre diferente, pero también la herencia de los mayos por parte de su madre, pero que sus demás hermanos no lo aceptaban y no sabía qué hacer. El anciano, que era un hombre muy respetado debido a sus buenos consejos y sabiduría adquirida por tantas experiencias vividas, lo miró a los ojos y le dijo que su mamá era descendiente de un guerrero con habilidades únicas,
pues en su interior llevaba la fuerza de la madre tierra, pero que si en su corazón sentía un vacío, quizás sería bueno buscar las raíces de su padre. Este le aconsejó irse, pues él pensaba que su pueblo jamás lo aceptaría, pues su padre había sufrido la misma marginación, solo por mirarse diferente, y que esto provocaría muchos problemas, pero que nunca se olvidara de sus raíces, ya que en algunas visiones que él había tenido, él era elegido para otra tarea que en el futuro vendría. A Jacinto no le quedó otra que abandonar su comunidad. Él recordaba cómo su padre le dio el nombre del lugar donde había crecido, además del nombre de uno de sus compadres que con suerte lo encontraría, pero que fuera discreto, pues había gente peligrosa que estaría esperando venganza, pues en su lecho de muerte, éste le contó todo lo que había pasado. Con todo eso en la mente, Jacinto llegó al pueblo. Preguntando entre las personas, pudo dar con el compadre de su papá. Este ya era un anciano, pero cuando escuchó de parte de quién iba, este lo recibió como uno más de sus hijos, dándole alojamiento en su humilde jacal y compartiendo con él lo poco que él tenía. Así pasaron los días, y Jacinto tenía ganas de trabajar, por lo que preguntando entre los vecinos, fue a dar con un señor de nombre Seferino que quería sembrar sus parcelas, que de inmediato lo contrató. Este era muy amable, por lo que pronto se volvieron grandes amigos, y como en la vida todos tenemos secretos, Seferino dicen que se hizo dueño de medio pueblo. Primero lo intentó a la fuerza, pero la gente a las armas poco les temía, así que decidió utilizar fuerzas oscuras para intimidar a la gente, porque a eso sí le temía, y con el tiempo dejó de utilizarlas, a lograr apoderarse de casi todo. Jacinto trabajó duro, y poco a poco, a base de mucho esfuerzo, consiguió hacerse de sus propias tierras, pues el hombre que lo contrató le cedió una buena extensión de terreno a muy buen precio y le dijo que se lo pagara con trabajo. La vida parecía sonreírle a Jacinto. Algunos años después, se casó, convirtiéndose en un padre de 2 hermosos niños que eran la adoración de ese hombre. Pero tal como si se tratara de una especie de maldición, su vida tomaría un giro repentino, pues en una tarde, donde compartía algunos tragos con Seferino, comenzaron a platicar de dónde venía. Este le comentó su origen indígena por parte de su madre, pero sin duda, el mayor error que cometió fue confesarle a aquel hombre quién era su padre. Cuando Seferino escuchó el nombre de Francisco, el rostro de éste se transformó por completo. Pero no le dijo nada, solo se despidió y procedió a retirarse. Semanas después, en las propiedades de Jacinto, pudieron verse cosas. Toda su cosecha se estaba comenzando a perder, pero eso no era lo único que acontecía, pues una noche, mientras sus perros ladraban, pudo escuchar en el corral de sus animales como si algo los atacara rápidamente. Tomó su arma que tenía y fue a ver de lo que se trataba. Aquella noche solo pudo distinguir las siluetas de un animal enorme que se encontraba devorando a uno de sus bueyes. Este trató de dispararle, pero de nada sirvió, pues aquel enorme animal escapó. Todo eso tenía muy preocupado a Jacinto, pues el buey que había matado, esa criatura, era uno de los que utilizaba para arar la tierra, como yuntas, por lo que fue a investigar con los demás vecinos si alguien había visto algo, pero nadie le daba razón, hasta que un anciano le dijo que tenía muchos años que aquella bestia no aparecía por estos lugares, y que la última vez que lo hizo había hecho mucho mal entre la comunidad, que todos sospechaban que se trataba de un nahual,
Cuando escuchó todo esto, se llenó de preocupación, pues sabía que el peligro estaba al acecho. Por eso decidió ir en búsqueda de un consejo con los mayos, por lo que emprendió un viaje, con la esperanza que éstos le pudieran ayudar, sin imaginar que su pueblo le daría la espalda, pues no querían saber nada de él. Así que no tuvo más remedio que regresar a hacerle frente a todo esto. Los días siguientes Jacinto tuvo sueños recurrentes, donde una voz le decía: «Tienes que cumplir tu destino, Jacinto, solo recuerda lo que eres». Pero no lograba comprender a qué se refería en todas esas palabras. Cada día que pasaba el acecho de aquella bestia se hacía más evidente. La gente se mantenía temerosa en sus hogares, con el temor de ser atacados. Jacinto trató de pedir la ayuda de su amigo Ceferino, sin imaginar que descubriría un oscuro secreto de la forma menos esperada. Pues cuando Jacinto llegó a la casa de Ceferino, pudo escuchar ruidos muy fuertes en el interior, así que como buen cazador, se ocultó para ver de qué se trataba. Luego de algunos minutos, con horror pudo mirar cómo la casa de Ceferino salía un horrible ser. Tenía un aspecto de felino, pero con rasgos humanos, con garras extremadamente largas, que salió corriendo a toda velocidad en dirección de su casa. Jacinto, cuando miró todo esto, pudo comprender que aquel hombre que decía ser su amigo era quien había estado haciendo daño a sus cosechas y acechando a toda la comunidad, por lo que rápidamente salió a todo galope para tratar de detener a aquella bestia. Al llegar a su casa, pudo notar cerca de unos árboles un bulto enorme, por lo que al no llevar sus armas, quiso atacarlo con su machete. Pero aquella bestia era extremadamente fuerte y demasiado rápida, lo que sin dificultad derribó el caballo, provocando una fuerte caída a Jacinto. Cuando ya estaba a punto de matarlo, se escucharon algunos disparos que hicieron retroceder a aquel horrible ser. Esa noche Jacinto tuvo mucha suerte, pero sabía que pronto se acercaba un fatal desenlace. Al día siguiente Jacinto pensaba cómo terminar con esa bestia de una vez por todas, por lo que fue a casa de Ceferino, pero de no había rastro alguno, por lo que regresó hasta su hogar, donde su esposa y sus hijos lo esperaban muy preocupados, porque decían que sus perros habían perseguido algo a plena luz de día y que al intentar mirar de lo que se trataba, solo descubrieron los restos de sus valientes perros, todos despedazados. Pero sería aquella noche donde se daría aquel terrible desenlace, pues luego que el nahual tratara de entrar a la casa de Jacinto, ahora estaba frente a frente. Jacinto le gritaba a la bestia por qué se había ensañado con su familia, por lo que aquella bestia le decía que había una deuda que jamás se había saldado, y fue que él le contó cómo su padre había muerto en manos de un muerto de hambre de nombre Francisco. Así es, Jacinto, tu padre mató a mi padre y ahora tú pagarás con tu propia vida todos sus pecados. Pero eso no es lo único, pues después que termine contigo tu mujer y esos mocosos correrán con la misma suerte que tú. Jacinto sabía que no tenía oportunidad contra aquella bestia, pero al escuchar lo que haría con su familia, se armó de valor y tomó su machete, tratando de hacerle daño a aquella descomunal criatura. Pero aquel animal lo atacó sin piedad. Le causó grandes heridas en todo el cuerpo. Ya todo parecía perdido, pues aquel animal caminaba lentamente para rematarlo, mientras le decía lo mucho que haría sufrir a su familia. Fue en ese momento que una descarga de adrenalina y furia se apoderó de Jacinto, quien parecía
haber perdido el conocimiento. Acto seguido, su cuerpo se estremecía. Le tiró un zarpazo y con la mano desnuda detuvo aquella garra, quedando cara a cara ante la mirada incrédula de Ceferino, quien con horror veía cómo el herido cuerpo de Jacinto se transformaba en una bestia similar a un lobo que se veía imponente mientras le rugía en su cara. Ceferino solo maldecía sin poder comprender lo que pasaba delante de sus ojos, mientras que Jacinto invistió a toda velocidad. Los dos se enfrascaron en un duelo a muerte, en el que a pesar de sus heridas, Jacinto sacaba la mejor parte, pues poco a poco los golpes eran más poderosos y Ceferino ya resistía menos. Al dejarlo muy malherido, lo levantó del cuello, lo tomó por su cabeza y su hocico reventó el cuello de aquel nahual hasta arrebatarle la vida. Ya todo había terminado. Fue así que Jacinto, un tanto aturdido, miraba sin comprender lo que había ocurrido, pues a un lado se hallaba el cuerpo inerte de Ceferino, con el cuello totalmente destrozado. Luego de aquella batalla, la vida de Jacinto cambió para siempre, pues pudo entender por primera vez quién era y cuál había sido su misión desde el principio, y era la de terminar con el mal que había acechado en aquel pequeño pueblo de la Sierra de Sinaloa. Para muchos, yo sé que todo esto parecerá una simple historia. Lo cierto es que en mi familia esto es motivo de orgullo, pues por nuestras venas corre la sangre de aquel valiente nahual justiciero, pues yo soy nieto de don Jacinto. El suelo empezó a desquebrajarse en mis pies. Caminaba tratando de no caer en la oscuridad. Esta se iba abriendo paso hacia mí hasta quedar arrinconado en una esquina en aquella cantina con un terror indescriptible. Hay lecciones que son difíciles de aprender a lo largo de nuestra existencia. Hay emociones que nos mueven a experimentar cosas que escapan a nuestra capacidad de entendimiento. Desde que el ser humano camina sobre la faz de la tierra, una de las cosas que siempre lo han caracterizado es la curiosidad. Y fue exactamente esa maldita curiosidad lo que marcó mi vida por los acontecimientos que a continuación te voy a relatar. Está por demás decir que al compartir mi historia es porque desde niño siempre he sido amante de este tipo de relatos, pues el pequeño pueblo en el cual me crié, mi abuelo siempre nos contaba ese tipo de historias que algunas veces me provocaban pesadillas. Pero algo difícil de dejar, pues si bien eran relatos que en su mayoría nos dejaban moralejas y lecciones, algunos de ellos no tenían final feliz. Pero cuando uno es niño, hay cosas que no somos capaces de comprender, ya que con el paso del tiempo tuve varias experiencias, cosas difíciles de explicar, pues provengo de un pequeño pueblo cerca de Huichapan, en Hidalgo. La gente en este tipo de comunidades, donde la vida y las costumbres se han conservado a lo largo del tiempo, ahí donde no hay servicios, donde los caminos aún son de terracería, muchos lugares donde la energía no ha llegado, donde la gente cuando se enferma conoce remedios que muchas veces resultan más efectivos que los mismos medicamentos en esos lugares, donde la gente ve con cierta naturalidad avistamientos de brujas nahuales y donde más de uno ha sido víctima de brujería. Pues al ser gente de campo sabe que existen cosas que no son de este mundo, al provenir de parajes y cerros de difícil acceso, pero la experiencia que cambió mi recepción sobre las cosas sobrenaturales me sucedió muy lejos de mi pueblo. Debo confesar con vergüenza que durante mi juventud siempre fui un tanto mujeriego e irresponsable, pues a pesar que me mantenía ocupado ayudando como albañil, al vivir con uno de mis padres no aportaba nada para el gasto de la familia.
Mi padre estaba cansado de mi actitud, pero mi madre siempre me consentía, por lo que siempre derrochaba mis pocos centavos con mujeres o bebiendo. Recuerdo que siempre decía a mis conocidos, si mi cuerpo se lo gana, que mi cuerpo lo disfrute. Pero siempre ocurren cosas que nos cambian la vida. Eso precisamente sucedió cuando conocí a la joven que me robó el corazón. Mi madre, que era muy observadora y sabía de mis andanzas, por lo que siempre me aconsejaba el no dejarme atrapar por ninguna mujer. De inmediato notó el cambio tan evidente que tuve. Pero lo que me relacionó con aquella joven, de lo cual me reservaré el nombre por respeto, pero que llamaré Marta para fines prácticos, tuvo consecuencias, pues en una de esas visitas a su casa me confesó que estaba embarazada. Yo me llené de júbilo, pues de verdad la amaba. Esa noche llegué a casa para compartir mi alegría con mi familia, pero en cambio, lo que recibí fue un regaño y una advertencia por parte de mi padre, pues de inmediato me dijo que viera lo que iba a hacer, porque ya era suficiente con darme de tragar a mí, como para que llevara más bocas que alimentar, y que si ya estaba en edad de embarazar mujeres, era porque ya tendría donde vivir. En pocas palabras, me corrió de la casa. La reacción de mi madre fue similar, pues me veía con una mirada de decepción y me decía, tantas veces te dije que no te dejaras atrapar por ninguna vieja. Pero tu padre tiene razón, aquí no vas a traer a ninguna mujer, así que es mejor que le busques. Esa misma noche ya no me dejaron dormir en mi casa. Yo estaba tan preocupado, pues toda mi vida estaba a punto de cambiar. Mi libertad, mi dinero y todo mi esfuerzo serían ahora para mi familia. No puedo negar que todo eso me causó inseguridad, pues lo que ganaba trabajando como albañil era una miseria. Pero no conforme con todos esos problemas, me topé con uno de mis amigos de parranda, que se llamaba Armando. Luego de ver mi estado de ánimo, me dijo, ni te agüites, mejor vamos por unas cervezas para que te alegres. No tardó mucho en convencerme. Ese día bebí cerveza tras cerveza, intentando olvidar el problema en el que estaba metido. Ya casi para amanecer, no supe más de mí. No tenía dónde ir, y por eso creo que solamente me quedé recostado en la calle, afuera de su casa, donde habíamos estado bebiendo. Al día siguiente desperté con un fuerte dolor de cabeza, debido a la resaca que traía. En eso, entre mi borrachera que aún no se me bajaba, me pareció escuchar la voz de mi novia Marta, quien se dirigía a moler su nixtamal en un molino de gasolina que tenía uno de los vecinos. Al abrir los ojos, pude ver su mirada llena de enojo, pues a ella le molestaba que tomara, más aún en las circunstancias en las que estamos. Me dijo, vámonos para mi casa, ahí vemos qué hacemos. Al llegar a su casa, nos recibió su madre, de nombre Columba. Al verme me dijo, muchacho, mira cómo vienes. Rápido le dijo a mi novia que me hiciera un café bien cargado y que me acostara en un catre en el patio para que descansara un poco. Ya para eso de mediodía, la borrachera se me había bajado. Al darme cuenta dónde estaba, me llené de vergüenza y busqué mis botas para irme antes de que alguien me viera. Pero sucedió lo que no quería que pasara, pues mi novia, acompañada de su madre, me llevaban un caldo de gallina picante para bajarme la cruda. Luego de almorzar, doña Columba me miraba con gesto serio y me dijo, ya mi hija me puso al tanto de las cosas, así que dime, muchacho, antes de que regrese mi viejo, ¿qué piensas hacer? Yo solo respondí, yo amo a su hija y quiero casarme con ella. La expresión del rostro cambió por una mirada de tranquilidad. La señora Columba me dijo, mira muchacho, sé que son jóvenes y van a necesitar apoyo. Tú sabes que somos gente sencilla. Es cierto que vivimos bien, pero no por eso dejamos de serlo. Pero ¿qué te parece si mientras se quedan con nosotros, en lo que le haces algo a mi muchacha? Yo solo asentí la cabeza. Así pasaron 2 días, hasta que llegó el día que don Gaspar regresara.
Este era el padrastro de mi novia. Era un hombre muy serio. En el pueblo nadie sabía a qué se dedicaba, solo lo veían marcharse y regresaba de vez en cuando a su casa, que era una de las mejores del pueblo, siempre bien alineado y en su camioneta. Yo nunca había platicado con él, por lo que debo reconocer que al verlo entrar a la casa de mi suegra me sentí intimidado, pues cuando lo pusimos al tanto de todo lo que aconteció, no decía palabra alguna, solo se puso serio. Yo me sentía muy incómodo, pues el hombre imponía, ya que era alto con una barba de candado, además de mirada penetrante y gesto serio. Luego de un silencio incómodo, me dijo: «Mira, muchacho, yo solo quiero que no te vayas a burlar de mi Martita. Tú sabes que aunque yo no soy su padre, ella se crió conmigo. Además, otra cosa, a ella nunca le ha faltado nada. Así que espero que ahora que esté embarazada no tenga que preocuparse por nada». Yo solo lo escuchaba, pero por dentro de mí sabía que solo era un ayudante de albañil. Don Gaspar, como si supiera lo que estaba pensando, me dijo que él podría llevarme a trabajar con él. Yo solo asentí la cabeza. Al final parecía que todos mis problemas se solucionaban. Luego de algunos días que don Gaspar estuvo en casa, me dijo: «Ven, muchacho, es hora de irnos». Yo ya tenía mis cosas preparadas. Luego de despedirme de mi mujer, partimos sin saber a dónde. Don Gaspar me dijo que iríamos rumbo a la frontera. Él era de pocas palabras, así que a pesar que viajamos por varias horas, casi no conversamos. Después de casi un día sin parar, llegamos a Altar, Sonora, a unos cuartuchos que estaban habilitados para recibir a la gente que iba a cruzar para el otro lado, por lo que había personas entrando y saliendo del lugar constantemente. Desde que llegamos me di cuenta cómo la gente lo llamaba patrón a don Gaspar. Poco a poco todo comenzaba a tener sentido. En eso don Gaspar interrumpió mis pensamientos para explicarme en qué consistía el trabajo, y era básicamente guiar a la gente por los senderos por donde cruzarían para el otro lado, además de cuidar que ninguno se escapara sin pagar, por lo que me dio un arma. Además me dijo: «Tú vas a instalarte aquí, en el cuarto de al lado. Yo te aviso cuando vayamos a salir». El lugar estaba bastante descuidado, pues olía a orines y humedad. Ahí mismo había mujeres que cocinaban, pero la verdad, esa comida repugnaba, pues todo el lugar daba asco y repulsión. Salí a fumar un cigarrillo cuando encontré a otro de los muchachos que servían de guías. De inmediato me hizo entrar en confianza. Me preguntó quién me había llevado. Yo le dije que don Gaspar, que era el padrastro de mi mujer. La cara de aquel hombre cambió, pues se puso serio y me dijo: «Mucho cuidado con tu suegro». Yo quise saber más, pero él rápidamente cambió el tema, lo que me pareció muy sospechoso. Así pasaron 3 días en aquel lugar. Yo ya estaba aburrido y quise hablar con don Gaspar para saber cuándo cruzaríamos. Fui a su cuarto y vi la puerta. Estaba entreabierta. Llamé 2 veces y al ver que nadie respondió, me iba a regresar a mi cuarto, pero me pareció escuchar ruidos en el cuarto de don Gaspar, por lo que quise ir a investigar. Todo por esa maldita curiosidad. Al entrar se podía sentir un aroma fuerte, como a incienso, en un altar donde se miraba una imagen de Malverde, adornada con varias cadenas y joyas de oro. Debo reconocer que en ese momento la ambición se apoderó de mí, cual si fuese una obsesión que me dominaba entre la intención de robar aquellas joyas. Me acerqué hasta el altar y cuando me disponía a tomar las joyas, vi algo que me hizo estremecer de terror, pues a un lado de la imagen que estaba en el altar, vi lo que parecía una mano humana que se veía entreabierta y en ella una piedra muy extraña. Pero mi ambición era más fuerte que mi miedo, así que cuando estaba a punto de hacerlo, una voz familiar me sorprendió a mis espaldas. Era don Gaspar, que me dijo: «¿Qué se te perdió aquí?».
Yo quise inventarme una excusa, pero no fue necesario, pues él me dijo: vete a dormir, mañana salimos. Yo me quedé pensativo toda la noche de todo lo que había mirado en aquel lugar. Al día siguiente salimos rumbo a un lugar donde era más fácil el cruce. Era un pueblo llamado Sasabe, donde Gaspar habló conmigo y los demás guías. Él nos advirtió de los bajadores, cómo se les conocía a esas personas que se ocultaban en brechas para asaltar a las personas que cruzaban. Él nos dijo: si ven algo raro, pártanle su madre. Así comenzó nuestra travesía. Uno de los guías más experimentados iba delante para ver que el cruce fuera seguro. Don Gaspar iba conmigo, explicándome. Recuerdo que nos tiramos a descansar debajo de unos árboles, porque ahí esperaríamos la noche para cruzar, cuando inesperadamente unos tipos vestidos de cholos nos amagaron pidiendo les entregáramos todo lo que trajéramos de valor. Yo estaba muy nervioso y busqué a don Gaspar, pero este se perdió, como si se lo hubiera tragado la tierra. Luego se escuchó una detonación que terminó con uno de ellos, lo que puso en alerta a los demás asaltantes. Estos huyeron. Luego, así como si había ido, regresó don Gaspar. Los demás guías sabían que había sido él, luego de que cruzamos sin problemas. Ese fue nuestro primer viaje y conseguimos pasar a toda la gente. Ya de regreso, en Altar Sonora nos pagó, y debo decir que lo hizo generosamente, por lo que ese día bebimos bastante. Don Gaspar nos acompañó un rato y se fue, pues decía que tenía algo muy importante que hacer. Ya al calor de las copas, a uno de los guías se le fue la lengua, pues me dijo: este viejo ya se fue a rezarle a Malverde. Pero la verdad, yo creo que tenía pacto con el de abajo. Siempre, porque siempre se salía con la suya en todos los pasos que daba. Nunca había conocido a nadie así. Luego otro de los hombres se veía que le traía ganas a don Gaspar. Nos dijo que toda esa suerte se la debía a una extraña piedra que siempre cargaba. En eso, estos propusieron robarle su amuleto. Creo que ese fue el único día que pensé con sensatez, porque yo les dije: conmigo no cuenten, yo no quiero problemas. Pero ellos insistían sin saber que ese sería un gran error, pues al día siguiente ambos hombres aparecieron muertos. Pero lo más horrible fue que a ambos les faltaba la mano izquierda, como si se la hubieran arrancado. Yo no quise sugestionarme, pero en mi interior sabía que don Gaspar estaba detrás de la muerte de aquellos hombres. Luego, como si de animales se tratara, fueron sepultados en unas fosas dentro de la misma propiedad. Así pasó mi primer mes, en el cual logré juntar una buena cantidad de dinero. Para ese punto, don Gaspar poco a poco me iba teniendo confianza. Mi mujer seguía con su embarazo y al verme en casa se puso muy contenta, más aún cuando le entregué el dinero que había juntado. También aproveché para visitar a mis padres, que al verme más centrado y responsable, me felicitaron. Esos días fueron muy buenos, pero nos tocó volver al trabajo. Luego de algunos meses, me volví experto, pero en gran parte porque don Gaspar siempre nos decía cuándo cruzar. Por lo que don Gaspar en ocasiones me mandaba dirigir la gente. La confianza era tal que un día me dio una cosa envuelta en un pañuelo y me dijo: no lo pierdas. Muchas veces me sentí tentado a ver qué había en aquel pañuelo, pero algo me decía que no me gustaría saber, a tal grado que me acostumbré, hasta que cometí ese maldito error, pues conocí a gente peligrosa que me propuso usar a las personas que cruzaban como mulas para que transportaran su mercancía. Y cómo lamentaré ese día, pues creyeron que don Gaspar no se enteraría. Cada vez empezaba a cruzar más cosas que no debía. Ustedes me entenderán. El primer viaje me dio a ganar muchísimo dinero, por lo que cuando volví al pueblo
pude empezar la construcción de mi casa en un terreno que había comprado. Al ver que no pasaba nada, empecé a ser descuidado, pues poco a poco empecé a cruzar más mercancía, sin importarme las consecuencias, hasta que un día don Gaspar me sorprendió y me dijo: ¿quién te crees que eres para echarme a perder mi jale? Yo lo enfrenté porque me sentía confiado en lo que hacía. Había aprendido todo. Y así le dije que yo ya no iba a necesitar de él. Él me dijo: como quieras, solo recuerda que yo nunca pierdo, idiota. Y te recuerdo que tú tienes algo que me pertenece. Yo le dije: no te daré nada, viejo. Él sonrió y me dijo: ya verás que tú mismo me buscarás para devolverme lo que no te pertenece. Ese fue el comienzo del fin. Pues así como había tenido esa buena racha, toda mi prosperidad se derrumbó, pues el viaje donde llevaba mercancía fue interceptado por ladrones, lo que provocó que las personas que me contrataron me buscaran para cobrarme. Yo intenté pedirles otra oportunidad y pagarles, cruzando más mercancía, pero ninguno de mis viajes podía cruzar. Estaba con el agua hasta el cuello. Para colmo, en mi pueblo las cosas también estaban mal, pues mi mujer estaba a punto de dar a luz y tuvo una caída. Con trabajos lograron evitar que perdiera al bebé. Todo iba en contra de mí. Ese día me puse a beber y ya entrado en copas, saqué el pañuelo que me había dado don Gaspar. Al abrirlo, pude ver un dedo amarrado con un listón rojo, que se veía como si lo hubieran cortado recientemente, además de tierra donde se veían gusanos, de esos del panteón. Al ver todo eso, me horroricé y fui a casa de mi suegra. Al abrir la puerta, don Gaspar me miraba con una sonrisa burlona. Me dijo: ¿qué pasó, yerno? ¿Cómo te trata la vida? Le dije que iba a devolverle su porquería, y él me dijo: ya es tarde. ¿Ves esos gusanos? Son los mismos que van a tragarte. Yo le aventé el pañuelo, mientras él solo lanzaba una fuerte carcajada. Ya en mi casa, mi mujer me preguntó lo que ocurría. Ella me dijo: te conozco y sé que estás preocupado. Yo le conté todo lo que había sucedido, lo que provocó que casi perdiera al bebé. Como pude, la tranquilicé. Ella me dijo que don Gaspar no descansaría hasta terminar conmigo. Además me dijo que había una oportunidad de acabar con él, y era que debía robarle una piedra que siempre traía con él. Me dijo que ella sabía de su secreto y que esa piedrita era una piedra de haba. Ella me dijo que cuando su madre se casó con él, era un pobre diablo, que todo le salía mal, pero que al dedicarse a cruzar gente a la frontera, alguien le habló de un chamán que vivía en la sierra de Durango. Era un hombre viejo y muy poderoso. Él le dijo de una piedra que le daría el poder de escapar y pasar desapercibido de cualquier cosa, aparte de llenar de fortuna su vida. Pero que encontrarla no sería fácil, pues primero debía encontrar un nido de águila y robarle un huevo. Las águilas instintivamente buscarían una piedra muy especial para reemplazar su huevo, pero que conseguirla no sería fácil, pues quien quisiera esta piedra debía robarla del nido, en ocasiones teniendo que pelear por ella con la propia águila. A pesar de sonar más como un cuento, luego de todo lo que ya había visto, nada me podría sorprender. Mi esposa me dijo que ella robaría la piedra por mí, y yo le dije, eso estaría bien. Además, que era por el bien de nuestro hijo. Planeamos todo muy bien. Yo emborracharía a don Gaspar, y cuando cayera dormido y bien borracho, ella le robaría la piedra. Esa misma noche me llevé a la cantina don Gaspar con el pretexto de hacer las paces, que estaba arrepentido y que quería mucho a su hija, así que aceptó. Yo estando en la cantina y con algunas copas, hablamos y él decidió quitarme el embrujo que me había hecho. Me confesó que era un brujo y de los buenos, pero él sabía que con remedios no se ganaba mucho, así que sus habilidades las usaba cruzando mojados al otro lado.
Le dije que no le fallaría de nuevo, que solo fue una vez y por el amor de su hija había aprendido la lección. Ya más tomados, él me dijo, ¿quieres ver lo que puedo hacer? Yo envalentonado le dije, claro, muéstreme. Él dijo, no te me vayas a asustar nomás. Así que cerré los ojos y lo primero que noté es que el ruido de aquella cantina desapareció. Así que abrí los ojos y para mi sorpresa, don Gaspar no estaba ahí. Pero el hecho de que no estuviera no era nada, porque la cantina estaba totalmente sola. El lugar se veía de horror. Era como si esa cantina estuviera abandonada hace muchos años. No había ventanas, no había puertas. Aquel silencio me mataba. No se escuchaban ni mis pisadas, solo un silbido en mis oídos. De pronto, el suelo empezó a desquebrajarse, ahí en mis pies. Yo caminaba tratando de no caer a esa oscuridad inmensa que se iba abriendo paso hacia mí, hasta quedar arrinconado en una esquina con un terror indescriptible. Cuando escucho una voz, la cual me dijo, cierra de nuevo los ojos. En ese momento lo hice y de nuevo el ruido en aquella cantina volvió. Al abrir los ojos, todos estaban ahí y se reían de mí. Salí corriendo y afuera estaba mi suegro Gaspar, riéndose. De pronto dejó de reír, se acercó a mí. Yo todavía estaba pálido, agitado y asustado. Fue cuando me dijo, no me vuelvas a fallar. Nos fuimos de regreso a su casa, donde nos esperaba mi mujer y mi suegra. Mi esposa dijo, oiga, ma, aquí nos vamos a quedar, porque ya es muy tarde, y ya ve que estos dos llegaron borrachos. Mañana nos vamos. Yo la volteé a ver, pero no dije nada. Ella seguía con el plan de robar la piedra. Nos fuimos a acostar y ahí le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Mejor así lo dejamos. No hay que tratar de robarle la piedra. Ella me dijo, ¿y a poco vamos a vivir así toda la vida? ¿No quieres una vida mejor para tu hijo y darnos lujos y vivir muy bien? Yo no sé qué estaba pensando, pero a veces uno tiene mierda en la cabeza y acepté. Aparte dije, pues yo no la voy a robar. Así que no le estoy fallando a él. Cuando las luces se apagaron y parecía que don Gaspar había dormido, mi mujer se levantó. Por un segundo mi cabeza me decía que no la dejara ir, pero por otra parte sabía que si lo lograba, tendríamos dinero y lujos, así que la dejé ir. Pero era algo lógico, al ser una persona con poderes. ¿Qué digo una persona? Era un brujo. Al entrar a su cuarto y tratar de tomar la piedra, él acostado, sin abrir los ojos, le dijo, tu esposo no tiene remedio. Te mandó robar la piedra. Él se levantó muy enfadado, corrió a la recámara donde yo estaba y me dijo, ahora sí, hasta aquí llegaste. En eso entró mi esposa y yo le dije que no sabía nada. No sé de qué me habla, de qué te voy a hablar, de que mandaste a mi hija a robarme. Yo le dije, no, suegro, ella actuó por su propia cuenta, le juro que no sé nada. Yo le dije a mi esposa, a ver vieja, yo te mandé a robarle a tu papá. Ella asustada dijo que no, que ella lo había hecho por su propia cuenta. Por el embarazo de ella y porque era su hija, todo se calmó. Habló con ella y todo quedó en quietud. Yo seguí trabajando con él. Tenía que trabajar el doble si quería pagar mis deudas con la gente que andaba mal. Pero para eso me iba a tardar demasiado y la verdad lo admito, busqué de nuevo el camino fácil. La gente que andaba mal me dijo que me perdonarían la deuda si hacía un viaje especial. Y no hablaban de mercancía, sino de pasar al otro lado a unas personas muy buscadas de Sinaloa. Así que acepté. Todo parecía ir muy bien, parecía que tenía ganada la confianza de don Gaspar, pero no sé cómo. Las autoridades de Estados Unidos nos estaban esperando del otro lado para hacer la captura de esas gentes. Debió ser algún soplón o no sé. Yo estaba metido en eso sin saberlo. Ese día nos dormimos debajo de los árboles para descansar y seguirle en la noche. Cuando despertamos,
escuchamos los ruidos de helicópteros. Era una emboscada. Lo juro, no sé cómo ni cuándo don Gaspar nos alejó de allí a todos. Aparecimos todos en un llano, lejos de aquellos oficiales. Pero don Gaspar se acercó a mí y me dijo: te lo dije, una sola oportunidad te quedaba, y es esta. De aquí en adelante, tú y esa gente se van por su lado. Tú los trajiste, tú los guías, y nunca voy a olvidar lo que me dijo, porque esas palabras aún me suenan en mi cabeza. Y fue: perro que traga mierda, ni aunque le quemen el hocico aprende. Se marchó, dejándonos a mí las personas con las que hice el trato. Ya era noche, pero la oscuridad era más oscura de lo normal. De todos lados se acercaban lo que parecían coyotes. Todos nos rodeaban, solo veíamos con terror sus ojos que brillaban. Juro que era tanto el terror que sentíamos, que más de alguno se orinó en los pantalones. Y lo digo por mí. Sé que don Gaspar estaba detrás de todo esto. Cuando los teníamos a unos metros, escuchábamos sus gruñidos, sabiendo que era el final. En ese momento me desmayé para despertar en la parte trasera de una camioneta, esposado, rumbo a la prisión. La gente que iba conmigo, todos eran buscados por muchos delitos. Yo terminé involucrado con ellos. Ahora estoy en una prisión con una sentencia de 50 años de cárcel. A mi hijo nunca lo voy a ver. De seguro don Gaspar le dijo a mi mujer que estoy muerto. Pero siempre he pensado que aunque no me hubieran atrapado, igual hubiera seguido cometiendo errores. Como don Gaspar me dijo: perro que come mierda, ni aunque le quemen el hocico aprende. Desde la oscuridad acechaba. Su objetivo era mi hija, y ahora su vida peligraba. Eran las primeras horas de aquel día. El sol apenas asomaba bañándonos con sus cálidos rayos, mientras entrábamos en un camino de terracería, donde se comenzaron a ver a lo lejos las primeras casas. Mi corazón latía con fuerza, pues varias emociones mezcladas se agolpaban dentro de mi ser, como si de un sueño se tratara. Parecía perderme en mis pensamientos hasta que los ladridos de unos perros me regresaron a la realidad. Mientras mi esposa pasaba su mano suavemente por mi brazo, advirtiendo que habíamos llegado a nuestro destino. Cansados de un largo viaje, regresábamos hasta el lugar que nos vio nacer, pues llevaba algunos años que había partido junto a mi familia a la Unión Americana. Mi nombre es Armando, soy originario del estado de Zacatecas, de una pequeña comunidad cerca de Villa Hidalgo, lugar muy conocido por su venta de ropa y calzado. Fue ahí, en ese lugar, donde se suscitaron los terribles acontecimientos que te contaré a continuación. Hay una frase que dice: la mentira tiene patas cortas, pero los mentirosos explicaciones largas. Y esta es mi historia. Crecí en un hogar como cualquier otro, con necesidades y sin lujos, pues vivíamos en una casa que mi madre y su hermana habían heredado. Mi tía Juana, quien nunca se casó, también vivía con nosotros, por lo que constantemente había fricciones entre ella y mi madre. Soy hijo único, por lo cual desde pequeño estuve acostumbrado a la atención y sobreprotección de mis padres, en especial de mi madre, que siempre fue muy celosa para conmigo, pues cada vez que le contaba sobre alguna mujer que me interesaba, ésta siempre la rechazaba buscando excusas sin sentido. Mi tía, por otro lado, parecía estar de mi lado, pues siempre decía que debía respetar mis decisiones. Pero mi madre era obstinada. Esta me hacía la vida difícil, pues aunque yo ya no era ningún niño, a lo largo de mi adolescencia, esta había provocado la ruptura de algunas de mis relaciones, en ocasiones de manera inexplicable y otras porque mi madre se entrometía a tal punto
que las mujeres se aburrían de eso y terminaban por dejarme. Esta situación me tenía cansado, ya que cada que cuestionaba a mi madre, ésta me decía que yo era demasiado especial y que la mujer que estuviera a mi lado debería de serlo también. Fue precisamente producto de una ruptura amorosa que mi madre había provocado que yo me alejara de ella, pues casi no le hablaba, volviéndome rebelde, adquiriendo amistades que no me llevarían a nada bueno. Fue así como comencé a beber de una manera descontrolada, pues en algunas ocasiones me habían hallado tirado, durmiendo en la calle. Pero lo extraño es que siempre que eso ocurría, tenía pesadillas que me llenaban de terror, pues sentía como si algo o alguien me acechara. Y sé que a muchos les ha pasado levantarse de una pesadilla pensando en que fue real. Así que muchas veces me levantaba gritando como si estuviera loco, provocando murmuraciones y la burla de mis vecinos. Todo esto me tenía descontrolado, fallando en mis obligaciones, pues perdí mi empleo y aunque vivía en la casa de mis padres, ellos siempre me habían inculcado a ser responsable. Puedo decir que toqué fondo cuando mis padres, desesperados por mis actitudes, decidieron meterme a un anexo para intentar rehabilitarme. Quienes alguna vez hayan pasado por lo mismo podrán saber lo difícil que es la vida en esos lugares. Pues en mi caso había abuso físico y verbal, aparte de la desesperación que provoca la abstinencia. Recuerdo que en mis delirios tenía visiones donde me veía rodeado por aves carroñeras como si fuesen buitres, pero estos de aspecto grotesco. Era como si se acercaran para devorarme. Ellos acercaban sus picos hasta mí. Puedo hasta decir que los oí hablar. Veía cómo sus picos me abrían el estómago y cómo jalaban mis tripas y cómo las engulían. Esto era tan continuo que mi salud se fue a la fregada. Fueron tiempos duros, pero luego de algunos meses salí con la promesa de haberme rehabilitado. Yo era de las personas a la que no le gustaban asumir sus errores, por lo que le guardaba un gran rencor a mis padres por haberme puesto en aquel anexo. De hecho, la única persona que me había apoyado durante todo mi proceso fue mi tía Juana, que siempre me daba ánimos, diciéndome que la vida continúa, por lo que al salir del anexo conseguí trabajo como albañil. Debo decir que en aquellos años estaba muy fuerte, ya que siempre fui de complexión atlética, por lo que a pesar de que el trabajo era pesado, siempre sobresalí, pues aprendí rápido el oficio, así que no tardé en pasar de ayudante a maestro. Recuerdo que don Lázaro, uno de mis compañeros de más experiencia, al conocerme desde que era niño y al saber de mi problema de alcoholismo, siempre trataba de aconsejarme y me decía: muchacho, la vida es corta y hay que saber vivirla. Debes echarle ganas para tener algo que ofrecerle a tu familia cuando llegue la mujer indicada, pues los amigos solo te durarán mientras te dure la parranda. Pero a mí no me gustaba que nadie me dijera lo que tenía que hacer, por lo que solamente le daba por su lado. Pero todo cambiaría cuando uno de aquellos días, cuando estábamos terminando un colado, y es que así le decimos cuando se techan las casas, en esa ocasión la esposa y la hija de don Lázaro, de nombre Susana, fueron las encargadas de darnos de comer. Grande fue mi sorpresa al ver de nuevo a aquella joven a quien había conocido en el colegio cuando éramos niños. Seguía tan hermosa como yo la recordaba, al grado que no le quitaba la mirada de encima, así como ella a mí, pues disimuladamente cada que podía también me observaba. Pero en realidad yo no me animaba a acercarme. Yo pienso que fue un amor a primera vista, por lo que en los días siguientes intenté acercarme a ella.
pues los domingos ella asistía a misa, así que sin darme cuenta fui cambiando mis malos hábitos, dejando a un lado la bebida y las malas compañías, en las que poco a poco había comenzado a recaer. Don Lázaro me tenía un afecto sincero, y al ver un cambio en mí, se sentía contento. En mi casa, de igual manera, mis padres me veían extrañados de mis nuevas actitudes, pues mi madre de inmediato sospechó que todo esto se debía a alguna mujer. A las madres nunca las engañas, se hacen las que no saben, pero nos leen como libros. Así que ni tarda ni perezosa, comenzó a interrogarme con mucha insistencia. En mi casa, mi madre era la que mandaba, pues mi padre siempre fue un hombre falto de carácter, cosa que muchas veces mi madre aprovechaba para llevar las riendas del hogar. Fueron contadas las ocasiones que recuerdo que mi padre se opuso a alguna de las decisiones de mi madre, pero todo siempre terminaba de la misma forma. Mi padre pidiendo disculpas y retractándose, siendo maltratado por mi madre, quien casi siempre abusaba. Yo siempre cuestionaba a mi padre el por qué permitía todo esto, pero él solo agachaba la mirada, pues en realidad no sabía qué contestarme. Uno de esos días fue invitado por don Lázaro, pues haríamos un convivio el día de la Santa Cruz en su casa. Como era costumbre, cada 3 de mayo en que celebrábamos ese día del albañil. Recuerdo que ese día había bastante comida, pues se había preparado una deliciosa birria tatemada, además de bebida. La verdad, aún me costaba no tomarme alguna bebida, pero todo sería más fácil aquel día, pues durante la comida pude conversar con la hija de don Lázaro. La charla era tan amena que se extendió hasta después de la comida, cosa que solamente fue el inicio de una amistad que tuvimos. Susana era muy directa y me preguntó si aún bebía. Yo respondí con toda sinceridad que el alcoholismo era una enfermedad incurable, pero que ya llevaba días sin probar alcohol, pues realmente que deseaba cambiar mi vida. Ya que estábamos siendo tan directos, yo le pregunté si ella tenía pareja o algún tipo de compromiso, pues a pesar que conocía a su familia, llevaba tiempo sin saber de ella, hasta que volví a verla aquel día. Susana me dijo que llevaba años fuera, porque se había ido a probar suerte a la ciudad de Aguascalientes, lugar donde había conocido un hombre del cual se enamoró, teniendo un hijo con él. Yo me sorprendí y ella pudo notar la expresión en mi rostro, por lo que me dijo que ella había sido abandonada por su pareja cuando éste se enteró de que estaba embarazada. Así que por el momento se encontraba soltera, dedicada únicamente a la crianza de su pequeño, que tenía apenas unos meses. La charla era tan amena que no quería que terminara. Así que Susana, como si supiera leer mi mente, me dijo que podíamos salir algún día por si deseaba conversar. Y así sucedió, ya que pronto nuestras salidas se hicieron frecuentes, comenzando una amistad que pronto se convirtió en un noviazgo. Recuerdo que don Lázaro, al enterarse, me advirtió que no jugara con su hija, pero yo le prometí que mis sentimientos eran sinceros, cosa que lo dejó más tranquilo. Aunque lo que me temía verdaderamente preocupado sería la reacción de mi madre, pues temía que mirara a Susana con prejuicios por ser madre soltera, y más que a medida que nuestra relación crecía, también los planes de hacer una vida juntos iban en aumento. Así que uno de esos días decidí sincerarme con mi madre. Lo extraño fue que, contrario a lo que yo esperaba, ésta me felicitó y me dijo que Susana era una mujer muy especial y que contaba con todo su apoyo. Yo para ese momento ya me había encariñado con su pequeño hijo de nombre Rafael. Una ocasión, mientras comíamos en casa de sus padres, le pedí matrimonio a mi amada Susana. Todo era alegría y felicidad. Era como si todo lo que había soñado se volviera realidad.
Así fue que nos casamos y nos fuimos a vivir a unos cuartos que construimos con mucho esfuerzo en el terreno de mi suegro. Si bien no éramos ricos, teníamos todo lo necesario. El pequeño Rafael iba creciendo y casi daba sus primeras palabras. Recuerdo que estábamos en planes de bautizarlo, pues Susana comenzó a tener pesadillas en las que una mujer vestida de negro le arrebataba a su hijo. La mujer en los sueños siempre se acercaba al niño. Después la miraba a ella y apuntaba con el dedo a donde estaba. Esto era recurrente y al platicar con su madre, ésta le dijo que era necesario llevar cuanto antes al pequeño a bautizar. Así lo teníamos planeado, ya que con todo lo de la boda habíamos descuidado ese deber religioso. Una noche, nuestra vida cambió para siempre, pues ya cerca de la madrugada comenzamos a escuchar extraños ruidos sobre el techo de nuestro humilde hogar, pues este tenía techo de lámina. Susana, entre dormida, me dijo que iba a ver si Rafita estaba bien. Cuando entró en su habitación, esta me despertó con un grito aterrador, y era porque nuestro pequeño se encontraba tirado en el piso frío y apenas respiraba, por lo que me levanté y sin saber qué hacer, llamé a mis suegros. Y recuerdo que mi suegra tomó al niño y lo envolvía desesperada, mientras oraba por él. Esta nos decía que a Rafita se lo había chupado una bruja, pues tenía unos puntos cerca de la planta del pie. Yo no podía creer eso y con todas mis fuerzas le pedí a Dios para que todo aquello se tratara de otra de mis pesadillas. Pero finalmente ocurrió lo inevitable. Fue aquella noche que perdimos a nuestro pequeño. Toda nuestra felicidad se esfumó y nuestro mundo se vino abajo por la pérdida de nuestro hijo. Susana entró en una fuerte depresión. Yo en mi tristeza estuve a punto de volver a beber, pero gracias a Dios, mi suegro don Lázaro, al verme con una botella en mi mano, me dijo: «Muchacho, la vida sigue. Esto que ocurrió es algo doloroso y a nadie se le desea, pero Dios es grande. Y si a él le plació llevarse a Rafita, él sabe por qué lo hizo. La vida continúa y mi hija te necesita». Todo aquello me hizo reaccionar y tratar de salir junto con mi amada Susana de aquella tristeza que nos embargaba. Poco a poco aparecía el sol y volvió a brillar sobre nosotros. No fue fácil, pero gracias a mis suegros y a mi madre, que en todo momento estuvo cerca de nosotros, pudimos reponernos de aquel trago amargo. Luego de 2 años y después de muchos intentos, Dios nos bendijo con nuestro segundo hijo. Recuerdo que toda la familia se llenó de júbilo y a medida que se acercaba el alumbramiento de mi esposa, había una mezcla de emociones que me invadían, pues si bien estaba ansioso de conocer a mi bebé, también temía que le sucediera lo mismo que a Rafita, y mis temores se agudizaron cuando volvieron a mí esas horribles pesadillas. Era como si algo oscuro me robara la tranquilidad. Un día fui a visitar a mis padres y les comenté todas aquellas pesadillas que había tenido. Mi madre me decía que no debía sugestionarme y que todo saldría bien. Mi padre solamente me miraba y me decía: «Hijo, no sabes cuánto anhelo tener a mi nieto entre mis brazos». Así llegó el tan esperado día en que mi Susana dio a luz. Era una hermosa niña. Yo estaba vuelto loco de la emoción, por lo que mi madre se ofreció a cuidar a mi esposa durante su cuarentena. Así que decidimos irnos a casa de mis padres por algunos días. Todo parecía normal, pues mi tía Juana, muy contenta, tejía ropa para la bebé. Ella siempre fue muy amorosa, al igual que mi madre, que siempre me decía que mi hija le recordaba mucho cuando yo era pequeño. Así pasaron las noches, en las que poco a poco todos mis temores se iban disipando, pues todo parecía demasiado normal.
hasta aquella noche en la que mi bebé se mostraba muy inquieta. Esta no paraba de llorar. Todos en la casa buscábamos la manera de calmarla, pero tal parecía que algo la tenía aterrada. Al mismo tiempo, un pesado sueño comenzó a apoderarse de todos nosotros. Algo andaba mal, y yo tuve ese presentimiento, por lo que rápidamente hice lo que mi suegra me había dicho, y coloqué unas tijeras en forma de cruz cerca de donde mi hija dormía. Después de eso, traté de mojarme la cara para intentar despertarme. En ese momento, mi hija parecía haberse quedado dormida. Estaba cansada debido al llanto que había tenido. Todos se habían ido a descansar, a excepción de mi madre, quien me ofreció un café y, aunque no era su costumbre, se dispuso a conversar conmigo, sentados en una mesa, buscándole tema de conversación. Yo le pregunté por qué ella siempre se oponía a las relaciones que había tenido cuando yo era joven. Ella me dijo que había muchas cosas que yo desconocía, y en ese momento decidió sincerarse. Ella me confesó que cuando era muy joven había sufrido de muchas decepciones, que le habían partido el corazón y que ella lo que siempre había tratado era evitarme ese sufrimiento. También me dijo que yo le recordaba tanto a mi padre cuando era joven, lo que me pareció extraño, pues yo no tenía ningún rasgo parecido a mi padre. Ella, al ver mi rostro de extrañeza, me dijo que era tiempo de que yo supiera toda la verdad. Me dijo que aquel hombre, a quien yo lo había visto toda mi vida como mi padre, en realidad no lo era, que él había recibido cuando ella estaba embarazada. Yo quedé aún más confundido, pues todo aquello me parecía increíble, y más porque yo sabía cómo ella trataba a mi padre. Así que le reproché porque ella había sido tan mal agradecida con mi padre. Ella me dijo que muchas veces las apariencias engañan, pues detrás de aquella fachada de hombre sumiso y abnegado se encontraba un hombre traicionero, quien fue capaz de ser infiel con su propia hermana. Cosa que me dejó aún más confundido, pues yo siempre vi a mi tía Juana como un modelo a seguir, y me era muy difícil creer en todo aquello que mi madre me había contado. Así continuamos nuestra charla hasta la madrugada, por lo que nos dirigimos a descansar. Yo había quedado muy pensativo por todo lo que me había enterado aquella noche. Así me fui a la cama, donde descansaba Susana y mi bebé. Casi el sueño me vencía, hasta que nuevamente ruidos extraños comenzaron a escucharse alrededor de la casa. En ese momento, todos aquellos recuerdos regresaron a mi mente. Sentí miedo, desesperación, y no dejaba de pensar en que algo malo fuera a suceder. Por lo que rápidamente me levanté y tomé un arma que mis suegros me habían entregado. Me habían dicho que ésta estaba ya curada y que, de ser necesario, no dudara en usarla por si algo malo volviera a pasar. Los ruidos se intensificaron. Yo me puse en alerta, pendiente a mi bebé. Fue en ese momento cuando mis pesadillas cobraban vida delante de mí, pues pude ver como por una de las ventanas una horrible ave de color negro se metía como si estuviera buscando algo. Yo, de momento, al ver tan horrible ser, el miedo en mí provocaba que todo el cuerpo me temblara. Sentía como si todo alrededor vibrara junto conmigo. Sabía que la muerte aparecía. Más aún cuando aquel animal se acercaba hasta mi pequeña hija, pero hubo algo que parecía ahuyentarla. Fue ahí cuando recordé las tijeras que había dejado debajo de su almohada. En ese momento le pedí a Dios que me permitiera terminar con ese horrible ser, y en una fracción de segundos pude echar mano al arma. Les juro que cuando apunté, yo rezaba, y no puedo olvidar cómo sentí una mano que me tocaba el hombro, como guiando mis disparos.
Lo hice varias veces contra aquel animal que salió quejándose, pero extrañamente no se escuchaba como un animal, pero era más bien como la voz de una mujer que se quejaba. Al escuchar los disparos, Susana despertó. Lo extraño fue que solo mi padre fue a ver lo que había acontecido. Ya casi estaba amaneciendo, pero en mi mente solo estaba la idea de ir a rematar a aquella maldita bruja, por lo que le pedí a mi padre que cuidara de mi hija y de mi esposa. Él me dijo: haz lo que tengas que hacer, hijo. Acaba con esto de una vez. Yo como pude salí, alumbrándome con una linterna. El rastro de sangre era abundante. Recuerdo que caminé cerca de 200 metros. Para este momento, el miedo se convirtió en coraje y sobrepasó todos mis temores. Cuando llegué a un gran árbol, pude escuchar los quejidos de una mujer, pero entre las sombras pude distinguir que no se trataba de una sola mujer, pues parada delante de aquella bruja se encontraba mi madre, quien reprochaba a la bruja por querer matar a su nieta. ¿Cuál sería mi sorpresa al descubrir que aquel horrible ser que había tratado de terminar con mi hija no era otra que mi tía Juana, quien yacía agonizante, jadeando, pues se ahogaba con su propia sangre, tratando de implorar por su vida? Ella decía que no era lo que nosotros pensábamos. Lo más grotesco es que parte de su cuerpo seguía en su transformación de ave. Cuando la vi, sentí que la sangre se me subió a la cabeza, aún más al escuchar sus justificaciones, pues recordaba la manera tan vil en la que esta maldita le arrebató la vida a Rafita. Me acerqué a ella y le dije: yo no te puedo perdonar, y Dios tampoco. Lo que has hecho es obra de la maldad. Tus motivos tendrás, pero hoy yo no tendré misericordia de ti. Espero que ardas en el infierno una y otra vez. La rematé vaciándole todo el cargador. Recuerdo que junté un puñado de leña, la tomé de un pie y la arrastré hacia la fogata y dejé su cuerpo en ella. Por un momento, solo por un momento sentí que hacía mal, pero no me importó. Toda mi vida cambió aquella noche, por obvias razones. Mi esposa y yo decidimos comenzar una nueva vida. Nos fuimos para el otro lado y prometimos jamás volver a aquel infierno. Hoy, después de muchos años, regresamos a sepultar a mi madre. No cabe duda que las apariencias engañan y muchas veces no somos capaces de entender el amor de una madre. Yo lo pude comprobar, además de darme cuenta que la mentira tarde o temprano nos alcanza. Tan es así que nos da toda una vida de ventaja. La curiosidad me hizo ir hacia allá, solo para mirar con asombro lo que había ahí. El taller de taxidermia, escrita por Norberto García. ¿Alguna vez te has encontrado en el lugar y el momento equivocado? En eventos que cambian para siempre el rumbo de tu vida. Desde que yo era joven, siempre me consideré una persona afortunada, pues a pesar que mi vida era muy simple, siempre conté con el apoyo total de mi familia. Mi padre, quien era obrero en una fábrica, siempre se esforzó por darnos una buena educación a mí y a mi hermana. Mi nombre es Juventino. La historia que te voy a narrar a continuación es totalmente verídica. Obviamente, por seguridad, cambié los nombres, lugares de personas, para no ofender a nadie, y todo sucedió cuando estaba a punto de terminar mi carrera como médico veterinario. Cabe mencionar que desde niño siempre tuve la pasión por los animales, por lo que al estar en edad de decidir qué estudiar, no me resultó difícil para nada elegir la carrera de veterinario. Recuerdo que ya estaba próximo a terminar mi carrera
y a medida que la titulación se acercaba, también los gastos, por lo que todo estaba cuesta arriba en mi hogar, pues mi hermana, quien cursaba la preparatoria, también recibía el apoyo de mi padre y en muchas ocasiones doblaba turnos porque la entrada de dinero en la casa no era suficiente para cubrir todos los gastos. Mi padre siempre fue un hombre muy esforzado, por lo cual me vi en la necesidad de buscar empleo de medio tiempo para poder ayudar con los gastos. Debo confesar con vergüenza que a pesar que ya no era ningún niño, nunca había tenido un empleo, pues siempre me había dedicado de lleno a mis estudios. Pero en esta ocasión, el trabajo tocó a mi puerta y fue por medio de uno de mis profesores, a quien yo le tenía confianza, ya que le había contado lo difícil que estaba la situación económica en mi hogar. Conoció un hombre que tenía un taller de taxidermia. Para los que no saben, los que se dedican a la taxidermia son las personas que se dedican a preparar y disecar animales. Contrariamente a lo que muchas personas pensarían, en ese lugar, la mayoría de las veces solo se reciben las pieles de los animales que deseaban preparar. Cuando fui a entrevistarme con el hombre que ofrecía el trabajo, se llamaba Conrado, pude darme cuenta de lo refinado y perfeccionista que era. Luego de acordar el salario y mis honorarios, además de reglas muy explícitas que tenían el carácter de inquebrantables, dentro de esas se encontraban no acceder a una sección a quien solo el dueño podía entrar. Otra de las reglas era hablar únicamente lo referente al trabajo y por último, pero no menos importable, era el no permanecer en el taller después de las 8 de la noche. Yo acepté, pues eran cosas simples y a mí lo que me importaba era recibir mi pago puntual. Recuerdo que debido a mis habilidades manuales no me resultó difícil desenvolverme en aquel ambiente. Mi jefe me veía y me dijo que yo era una buena persona y que tenía un talento innato para aquel trabajo, pues sin duda lo más importante de mi nuevo oficio era darle las expresiones a los animales que estábamos disecando. Debido a que nuestros clientes eran muy variados, pero en su mayoría con mucho dinero, y lo más frecuente eran personas a quienes les gustaban las corridas de toro, quien llevaba la cabeza del animal para que lo disecáramos para exhibirlo. En otras ocasiones llegaban cazadores con presas muy variadas que deseaban inmortalizar como sus trofeos de caza. Debo reconocer que yo siempre estuve en contra de que alguien le quitara la vida a un animal, pero lamentablemente mi necesidad me había orillado a aceptar aquel empleo, por lo que cada que llegaba algún animal para disecar, no podía evitar el pensar en el sufrimiento que había tenido, solo para convertirse en un trofeo. Se me hacía tan injusto, pero a veces la vida no es justa. Yo trabajaba en aquel lugar solo con un compañero, que era un hombre ya entrado en años, quien era una persona muy amable y paciente, pues fue él quien me había entrenado en aquel trabajo. Su mirada se veía cansada y a veces se quedaba inmerso en sus pensamientos, pero era muy reservado. Yo por mi parte me había acostumbrado a la rutina diaria, pero no puedo negar que sentía mucha curiosidad. Y era de saber qué era lo que se ocultaba en la zona a la cual teníamos prohibido ingresar. Por lo que un día, tratando de romper el hielo con mi compañero de nombre Genaro, le cuestioné si él sabía algo al respecto. Al escucharme inmediatamente, su semblante cambió y pronto trató de darme evasivas. Solo me dijo: enfócate en tu trabajo, muchacho, y así no tendrás problemas. Pero su respuesta alimentó más esa maldita curiosidad que poco a poco se volvía en mí una enfermiza obsesión.
Recuerdo que uno de esos días mi compañero tuvo que salir, por lo que al verme solo dentro de aquel taller, caminé hasta esa zona. A medida que me acercaba hasta esa puerta, algo en mi interior parecía decirme que no era buena idea. Ya estaba ahí, y antes de tocar el picaporte de la puerta, pude escuchar algo que me heló la sangre, pues del interior se escuchaban tenues gruñidos, como si de un animal se tratara. Todo eso me hizo detener, pero sin duda, el mayor temor sucedió cuando al girar para regresar a mi área de trabajo, ahí estaba parado Conrado, quien me miraba con mucha molestia. Cuando me preguntó qué estaba haciendo en aquel lugar, yo me quedé sin palabras. Tan solo le dije que había ido por algunas cosas que ocupaba, pues había un par de anaqueles en ese lugar. El hombre desde el principio pareció no creerlo y me dijo con voz enérgica que sea la primera y la última vez que te acercas a ese lugar, porque si yo me entero que esto se repite, habrás perdido tu trabajo. Después de ese día, nada volvió a ser igual, pues cuando estaba dentro del taller, había algo que me perturbaba y no me dejaba concentrarme. Era como si me sintiera observado, pero cada que miraba a mi alrededor, podía comprobar que solo estaba Genaro y yo. Aquel hombre no era ingenuo. Todo lo contrario, era una persona muy observadora, y al notar mi inquietud, me preguntó que si qué pasaba conmigo. Yo le respondí que hacía algunos días, en un momento donde él se había ausentado, traté de ver lo que había en el área, que Conrado nos tenía prohibido entrar, y que fue a raíz de ese evento que algo misterioso había acontecido, pues sentía el ambiente muy pesado a tal grado que no había podido concentrarme en el trabajo, pues además de eso, sentía como si algo o alguien me estuviera observando constantemente. Genaro respiró profundamente y me dijo: hay cosas que es mejor no saber, muchacho. Conrado, aparte de ser el dueño de este lugar, es un cazador recurrente, pues ha viajado a diferentes partes del mundo, buscando añadir las mejores presas a su colección. Aunque la verdad es un poco extraño, pues no le permite a nadie mirar sus trofeos más preciados que tiene ahí, y que se encuentran detrás de esa puerta. Yo le comenté a Genaro que algo extraño había sucedido cuando intenté abrir aquella puerta. Y es que del interior pude escuchar cosas extrañas, como gruñidos, que fueron suficientes para que yo abandonara ese sitio. Genaro me dijo: yo no sé lo que esperabas encontrar ahí, pero según me has platicado, tienes necesidad, ocupas el trabajo, por lo que te recomiendo que te olvides de una vez por todas de todo ese asunto, pues a veces la curiosidad no nos deja nada bueno. El tiempo transcurría y el día de la titulación estaba muy próxima, por lo que todo me auguraba un futuro promisorio, pues un amigo que contaba con recursos me ofreció trabajar con él en una clínica veterinaria que su padre le había obsequiado, por lo que me dedicaría de lleno a mi pasión, que era salvar la vida de los animales. Así que antes de abandonar mi empleo en el taller, yo me había propuesto echar un vistazo a la colección privada de Conrado, sin imaginar que esa maldita curiosidad sería un error que cambiaría para siempre el destino de la manera de ver las cosas. Era mi última semana de trabajo. Esperé a que Genaro se fuera a su casa, aprovechando que yo tenía mi propio juego de llaves del taller. Recuerdo que ya era cerca de las 6 de la tarde y me fui con rumbo al área prohibida del taller. Recuerdo que no quería llamar la atención, por lo que no encendí las luces para no advertir a nadie de mi presencia ahí.
por lo que, ayudado de una linterna, caminaba a paso muy lento rumbo a aquella puerta. Cuando abrí la puerta, pude ver unas escaleras que conducían hacia el sótano. La oscuridad era tan grande que me vi en la necesidad de encender las luces, solo para llevarme una macabra sorpresa al ver de qué se trataba la colección privada de Conrado. Era algo irreal. Pude ver animales, todos muy grandes como leones, osos, pero a medida que avanzaba por aquel largo pasillo, pude encontrar a un animal que parecía haber sido sacado de las peores pesadillas. Se trataba de una bestia con la cabeza muy similar a la de un lobo, pero su cuerpo tenía rasgos humanos, pues el pelaje en su pecho y piernas eran más escasos que el de su lomo. Este tenía unas fauces enormes, coronadas con enormes dentaduras, pero sin duda lo que más me llamó la atención fueron los brazos, bien tonificados, pero eran desproporcionados a su cuerpo, pues eran demasiado largos y con garras enormes. Yo pensé que Conrado estaba loco y que había usado partes de diferentes animales para crear aquella aberración. Pero si aquello me había sorprendido, lo siguiente que pude ver me heló la sangre, pues tenía algo muy grande cubierto con una sábana. Al intentar mirar de qué se trataba, pude ver una enorme ave. Pero al decir grande me refiero a algo descomunal. Al principio pensé que se trataba de un cóndor, pues este había quedado en una postura abriendo sus enormes alas. Pero después pude descubrir con horror que no se trataba de un ave, pues el rostro de aquel animal era similar al de una anciana horrible, con mirada perversa, de la cual brotaba un pico grotesco, con protuberancias en lugar de dientes, y las garras eran muy similares a las de la bestia que había observado momentos antes. Yo no podía dejar de temblar, me llené de sudor y un horror que nunca en mi vida había experimentado. Por más que trataba de moverme, mis piernas parecían como si estuvieran demasiado pesadas, además que mi corazón latía rápidamente al punto que sentía que iba a estallar por aquella fuerte impresión. Pero aquello era solo el comienzo de todo lo que me esperaba, pues pude escuchar pasos que venían hacia mí. Ellos venían hacia el sótano. Como pude, traté de esconderme. Fue ahí que pude ver a Conrado, quien llegaba acompañado de otros 2 hombres, cargando un bulto. A esa altura, ya nada podía sorprenderme. Lo extraño fue que de aquello que azotaron en el piso se pudo escuchar un quejido. Los hombres estaban tomando y alardeaban de lo bueno que había sido su cacería. Luego de algunos momentos, uno de ellos se acercó al fondo del corredor, en donde había una celda, donde lanzaron aquel bulto. Yo temía ser descubierto, pues al ver todo aquello en aquel lugar, me ponía en una situación de riesgo. Pero afortunadamente, después de unos 45 minutos, Conrado y sus compañeros se marcharon, dejando todo en una total oscuridad. Para ese punto, mi deseo de huir era cuanto antes. Y cuando estaba a punto de hacerlo, una voz me hizo dar un salto. Con todo el temor del mundo, apunté con mi linterna hacia la celda. Pero no pude ver nada, tan solo pude escuchar al fondo la voz de un hombre que con mucha dificultad trataba de pedirme ayuda. Yo ya estaba a punto de marcharme, hasta que pude escuchar nuevamente cómo aquel hombre suplicaba pidiendo que lo ayudara a escapar. Fue en ese momento donde pude ver al hombre que me hablaba, y se trataba de un hombre aproximadamente de 30 o 40 años, de rasgos indígenas. Cuando me acerqué, yo le pude preguntar por qué lo habían llevado hasta ese sitio.
Ahí me pude percatar que éste estaba herido y se veía que estaba en muy mal estado, pues un hilo de sangre corría por debajo de la puerta. Trató de contarme cómo lo habían capturado. Este me pidió no juzgarlo. Además me dijo que lo que estaba a punto de escuchar desafiaba toda lógica. Me contó que él era originario de un pueblo de la Sierra de Durango, que él vivía apartado de la gente con su familia y de cómo una noche aquellos hombres habían interrumpido en su hogar, terminando con toda su familia. Posterior a eso me dijo que él trató de detenerlos, porque en realidad él era un nahual. Cuando él dijo eso, yo lo interrumpí para preguntarle a qué se refería. Este me respondió que se trataba de un don que había recibido por medio del cual él podía transformarse en una bestia, pero él me aseguró que jamás había dañado a ningún ser humano. Yo lo escuchaba atentamente, pero sinceramente no creía en nada de lo que me estaba diciendo. Al ver que yo no creía, se tiró al suelo, rodando hacia un lado y hacia el otro, transformándose en algo imposible, pues ante mis ojos ya no estaba el cuerpo de aquel hombre, sino de una bestia, con rasgos felinos, como si fuera un puma, y al igual que la otra bestia que había visto primero, también sus manos eran exageradamente largas y con las garras muy similares. En ese momento yo quedé paralizado. Ante mis ojos, poco a poco aquella bestia recuperaba su forma humana. Yo no sabía qué hacer ni qué decir. Aquel hombre me rogaba que lo liberara, pero yo sentía temor que me fuera a hacer daño. Él me dijo que aquellos hombres planeaban terminar con él, pues cuando lo transportaban, él había podido escuchar toda su conversación, en la que también se enteró de cómo estos habían capturado a más seres como él, solo para tenerlos como trofeos de caza. En ese momento yo guardé silencio, pues efectivamente ya había podido observar con mis propios ojos cómo Conrado tenía como parte de su colección aquellas criaturas que parecían ser algo similares. Yo le pregunté cómo hacían para que no recobrara su forma humana al morir. Aquel hombre me dijo que había maneras, que seguramente alguien con conocimientos les había dicho cómo preservar a los nahuales en su forma animal. Mi mente estaba confundida y no sabía qué hacer. Yo le dije a aquel hombre que era mejor que me fuera. Y justo cuando estaba a punto de irme, él me dijo una palabra que me hizo reflexionar. Él exclamó: al final eres igual que ellos. No te importa que vidas inocentes se pierdan solo para complacer los caprichos de unos cuantos. Ese hombre tenía razón, pues si me iba sin ayudarlo, yo estaría siendo cómplice de ellos y no podría vivir con eso en mi conciencia. Porque si trataba de pedir ayuda con las autoridades, éstas seguramente no me iban a creer, y más aún, porque Conrado era un hombre poderoso y con dinero. Así que me quedé inmerso en mis pensamientos mientras comenzaba a buscar las llaves de aquella celda. Finalmente las pude encontrar. El problema era que si yo le daba las llaves, él podía salir y terminar con mi vida. Fue ahí donde aquel hombre me hizo una propuesta, ya que Conrado y sus compañeros habían dejado sus rifles y con ellos algunos tranquilizantes que habían utilizado para atrapar a aquel hombre. Él me dijo que para que yo me sintiera más confiado, le aplicara uno de aquellos sedantes, que así no correría riesgo que él me hiciera daño. Yo aún seguía dudando, pero no había otra opción, por lo que decidí acceder al plan de aquel hombre. Por lo que buscando cerca de los rifles de aquellos hombres pude encontrar algunos dardos que parecían tranquilizantes. Fue ahí donde le dije a aquel hombre que le lanzaría las llaves al interior de la celda, que cuando él despertara sería libre y que podría escapar.
Él me agradeció y me dijo que antes de escapar, él tenía que terminar con aquellos hombres para que no siguieran haciendo más daño. En ese momento tomé uno de los rifles y le puse un dardo. Después de eso me disculpé con el hombre. Él me dijo que no había otra opción, que me agradecía y que me deseaba mucha suerte. En ese momento, con el pulso temblando y con mi mente a punto de entrar en shock, le disparé a aquel hombre, el tranquilizante, que casi al instante surgió efecto. Posteriormente, después de asegurarme que estaba realmente dormido, tomé las llaves y se las lancé al interior. Ya estaba casi amaneciendo, por lo que salí apresuradamente de aquel lugar. Recuerdo que debido a la fuerte impresión no podía dormir, pues yo sabía lo que iba a ocurrir al día siguiente. A pesar de que aquellos hombres lo tenían bien merecido, eran vidas humanas, y fue en ese momento que recordé a Genaro. Sabía que debía correr el riesgo, pero él era un buen hombre y no merecía terminar como Conrado y sus amigos. Yo sentía esa ansiedad por avisarle a Genaro, pero también entendía que era demasiado el peligro y que quizás estaría firmando mi propia sentencia de muerte. Muy a mi pesar, me presenté al trabajo para hablar con Genaro y ponerlo al tanto de lo que estaba a punto de suceder. Cuando yo le conté todo esto, no parecía sorprenderle. Con una mirada resignada me dijo: muchacho, yo sabía que en cualquier momento abrirías aquella puerta. Tú, a diferencia de mí, tuviste las agallas para hacer lo correcto. Él estrechó mi mano y me agradeció por prevenir de lo que iba a suceder en aquel lugar. En ese momento me sentí aliviado, pues ambos salimos del taller y acordamos de no hablar nada al respecto. Los dos huimos de ese lugar. Recuerdo que al día siguiente nosotros mismos dimos aviso a las autoridades, pues cuando regresamos a trabajar pudimos descubrir el taller hecho un baño de sangre en el que Conrado y sus compañeros fueron masacrados brutalmente. Las autoridades nos investigaron a Genaro y a mí, pero no encontraron huellas. Y todo era demasiado confuso, pues no había armas de crimen, tan solo restos esparcidos por todo el lugar de aquellos hombres. Yo me sentía intrigado por la explicación que las autoridades darían al inspeccionar el sótano, pero no encontraron nada extraño. Todo parecía indicar que aquel nahual destruyó todas las evidencias, dejando tan solo algunos osos y leones disecados, para no levantar sospechas. Toda esa experiencia marcó mi vida hasta el día de hoy, pues siento ese conflicto en mi conciencia de saber si hice bien o hice mal. Al liberar a aquella bestia, no cabe duda que los seres humanos tenemos el corazón tan inclinado a la maldad que a veces actuamos peor que los mismos animales, y es irónico cómo los cuentos e historias retratan a los monstruos feroces, sangrientos, deseosos de matar, sin darnos cuenta que muchas veces los monstruos somos nosotros mismos. Hasta aquí llegó el relato de hoy, y si llegaste hasta el final, te lo agradezco mucho. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.